Bien, estamos nuevamente acá en este video podcast de Ciencia Sin Ficción, conversando con los protagonistas de esta cuarta versión del festival más inspirador de Chile. Y si hablamos de inspiración, tengo una de las figuras que se robó la película, tanto en el lanzamiento como en el evento propiamente tal, que es Sara Durán. Así que lo primero que te voy a pedir es que te presentes como Sara, porque tú tienes, yo creo que como un personaje que después vamos a explorar, que es una futura científica. Pero primero cuéntanos quién es Sara Durán, la edad, su niñez, lo que tú desees comentar. Bueno, como ya me presentó un poco Boris, soy Sara y yo creo que partiendo por eso siempre ha sido como hay un punto, porque mi nombre nunca lo encuentro, por ejemplo, en las latas de Coca-Cola, no está, entonces eso ya como que al tiro parte. Sí, nunca está. ¿De verdad? Sí, es como que la gente me dice, no, nunca había conocido otro Sara. Claro. Sí, entonces como que ya eso es como algo de mi personalidad, como propio, como el nombre. Tengo 21 años, estudio bioingeniería, me gusta mucho la ciencia, que ya vamos a ir conversando de eso. Soy hija única, eso igual es algo que a las personas como que les llama la atención cuando me preguntan un poco sobre mí. Y nací y me crié acá en Concepción, una ciudad que me encanta, que yo amo, que ahí siempre la defiendo frente a los santiaguinos, frente a cualquiera. Eso es propio de los penquistas. Sí. Y yo te presentaba como, no es un personaje, pero sí, efectivamente tú tienes una gran presencia en redes sociales, y de verdad tienes una atracción, ¿cierto?, con tus seguidores muy profunda. De hecho, la publicación más exitosa, con más de 25.000 visualizaciones del Ciencia Ficción, es la tuya. ¿De verdad? Incluso superando a grandes figuras que tuvimos en el Ciencia Ficción, que es una futura científica. Cuéntanos quién es una futura científica en Instagram. Ya, bueno, una futura científica soy yo misma, y nace este nombre desde que yo empiezo a estudiar bioingeniería. En primer año pensaba así como, encuentro que es súper interesante la carrera, como que me gustaba mucho el tema de editar videos, grabar cosas. Entonces ahí nace esta idea de generar un perfil en Instagram, pero no sabía cómo colocarle. No quería colocarle así como Study, Bioingeniería, Study Sara o cosas por el estilo. Entonces fui pensando y yo quería ser una científica. Entonces dije ya, como voy a estar estos 5 años en la carrera, una futura científica. ¿Y en ese momento a quiénes seguías? En esos momentos seguía a la Tere Paneque, ella una referente totalmente. Claro. Creo que es la que más tiene seguidores en Chile como divulgadora. Sí, me parece que sí. A Bernardita Reed, a ella también no es tan conocida, pero a mí yo la conocí en pandemia su perfil y también me gusta mucho. Y estuvo en el Ciencia Ficción 3 el año pasado con nosotros. Sí. A ella seguía la Tere Paneque, hay una española que se llama en YouTube, que tiene mucho alcance, la Hiperactina, que igual me encanta. Bueno, igual ahí también seguía Quantum Fracture, que es un físico que igual uno se pega viendo los videos, aunque no le guste la física. Como Santolaya. Sí. Santolaya estuvo con nosotros en el 2018. El 2019, ¿verdad? Sí, el segundo Ciencia Ficción. Ya. Oye, ¿y qué te lleva a explotar también en las redes sociales? Porque pasar de un Instagram, como hay muchos, claro, a tener más de 60.000 o alrededor de 60.000 seguidores hoy en Concepción, una ciudad que no es la capital de Chile, y en una temática que podría ser bien de nicho. ¿En qué momentos explota tu red social? Claro, el primer año que tuve una futura científica, yo era muy poco constante. Yo creo que habré subido 5 videos en todo el año. Uno, porque me daba vergüenza un poco mostrarme a mí misma, y igual el prejuicio sobre mí, como voy en primer año, que voy a estar hablando de tal cosa, no sé nada. Y ya el segundo año como que dije, no, me lo voy a tomar como con más responsabilidad. Y ahí fue que en verano subí un reel invitando a niñas y mujeres a seguirme si es que les gustaba la ciencia. Que si les gustaba la ciencia, la biología especialmente. A mí algo que me apasiona mucho es la biología.
y invitaba, era un reel muy sencillo, de 5 a 7 segundos máximo, donde yo colocaba como 4 imágenes, yo en el laboratorio, mirando por el microscopio, y le puse como un audio en tendencia. Ya. Y me llegó un montón de seguidoras, principalmente mujeres. Mi Instagram principalmente son mujeres, niñas. Y ahí me llegó mucho seguidor. Y dije, no, ya esto, ahora sí tengo que tomármelo muy en serio. ¿Te sentiste como responsable? Sí, me sentí responsable. Sí, Y me gustó mucho igual la comunidad que se daba, en el sentido de que me colocaban en comentarios, yo estudio tal cosa, yo quiero hacer esto, yo me inspiras, cosas por el estilo. Entonces ya el año pasado empecé a ser súper constante con las redes sociales y a subir videos, y como que a la gente le gusta eso, le gusta que uno muestre su realidad. Y bueno, obviamente en Instagram uno trata de mostrar una realidad mucho más bonita de lo real que puede llegar a ser la vida, pero yo trato de siempre ser como transparente y honesta cuando me siento estresada por alguna prueba, cuando no la estoy pasando bien, si algún experimento no me funcionó. Entonces yo creo que eso igual a la gente le gusta, como sentirse identificada con otra persona. Claro, que también tiene que ver con la responsabilidad de tu rol como divulgadora, porque no todo es miel sobre hojuelas, ¿cierto? Ni Claro. color de rosa, también hay una cuestión de constancia, de disciplina, de pasar los ramos, de Sí. estar expuesta, ¿cierto? En tu caso a eso. Entonces contar, como tú dices, la realidad, por supuesto en formato de red social. Claro, justamente. Entonces, en ese sentido, siempre estoy contando como de mis ramos, como que tengo pruebas, dar tips de estudio. Al principio como que yo pensaba que mi cuenta era como más un Instagram que una cuenta de divulgación científica, pero con el tiempo me he dado cuenta de que no, de que yo en verdad no es como que comparta mis resúmenes o cosas así, no porque no Claro. quiera hacerlo, uno porque el tiempo no me da, y dos porque quizás mis resúmenes no son lo que la gente necesita, entonces por eso me gusta más como lo que pasa en el laboratorio. Que igual me he dado cuenta de que hay muchas personas que también estudian carreras científicas, pero que no tienen los laboratorios los primeros años de carrera. Ah, Entonces están en último año, igual eso yo encuentro que es fome, porque si es una carrera científica, como que debería uno empezar al tiro con la práctica. y esa retroalimentación la has ido teniendo en las redes sociales. Sí. Me ha pasado que a un niño en Santiago que estudiaba como una carrera súper parecida a mí me decía, yo tengo laboratorios recién en cuarto y quinto año. Y era como, Ujú. ¿Cómo? Qué curioso. Oye, Sara, o una futura científica, como... No, Sara, está bien. Y yo te voy a contar cómo te conocí. Felipe Cuevas, periodista de nuestra ciudad y conductor de Ciencia Sin Ficción, las últimas 2 versiones. Dentro de las reuniones creativas que teníamos, que tenemos siempre, hacer el Ciencia Sin Ficción, que son 2 mañanas, 2 jornadas, son más o menos 6, 7 meses de trabajo. Y él me dice, hay una niña en Concepción, una futura científica, debieras contactarla. Como a tu circo pobre, Claro. te tomé el Instagram del Ciencia Sin Ficción y te escribí, hola, soy el organizador de Ciencia Sin Ficción. No sé si lo conoces, porque en realidad, si bien nosotros hemos llevado a 15.000 niños y niñas, por supuesto no abarca el 100% de los interesados en este tema. Claro. A ver si podíamos conversar. Y ahí tú me respondiste, yo me quedo grabado, y lo dije también en el lanzamiento. Por supuesto que lo conozco. Yo estuve el 2018 en primero medio. Sí. Ya, cuéntanos qué sucedió ahí, cómo te sentiste, qué viviste, cómo llegaste, Claro. qué te invitó. Bueno, primero yo, claro, tenía 14 años y había llegado a un colegio nuevo. Yo estudié toda la básica en un colegio técnico profesional, que le guardo mucho cariño, porque a pesar de ser técnico profesional, potenciaban mucho todas las ciencias. Historia, ciencia Perfecto. como tal, Ya. las literaturas, el lenguaje, era como, tenía muchas actividades. Vale. Pero era técnico. Entonces después en la media empezaban el programa diferenciado y ya no había ciencia por ninguna parte. Claro, había que especializarte en la carrera que... Sí, justamente. que- Y bueno, a mí tampoco me gustaba como ninguna de las carreras que tenía y siempre mi objetivo fue llegar a la universidad. Ya. Entonces ahí me cambio de colegio y en este colegio que era científico no había tanta ciencia. Entonces como que, claro, Menos ciencia que el colegio técnico. menos ciencia que en el colegio técnico.
Y yo estaba como, sabía que me gustaba la ciencia, pero en verdad no sabía qué realmente quería. Y aparte que yo tampoco tenía como ninguna amiga, compañera en ese entonces que también quisiera estudiar una carrera ¿En la científica. familia tampoco? No, en la familia tampoco. Ya. Yo voy a ser la primera generación de científica Ya. en mi familia. Entonces como que, y siempre las carreras que se nombraban cuando preguntan es como, ay, ¿qué quieres estudiar? Medicina, ingeniería, Derecho. derecho, o carreras de la salud como obstetricia, nutricionista, que no es menos ninguna de ese tipo de carreras, pero mi foco era algo científico, algo bien científico. Sí, claro, y normalmente además se identifica a la mujer en su rol, en su estereotipo de género en profesiones de cuidado. Sí, justamente. O, Y no es o innovación o pedagogía, pedagogía claro. también, claro. Entonces, en ese sentido me sentía como muy perdida y las carreras científicas igual que se nombraban harto eran relacionadas a la física, como astronomía, física, y a mí no me gustaba la física, como que no la lograba entender del todo. Entonces, me Yo aparece hasta el día de hoy no entiendo nada. yo hasta por ahí no. Entonces me aparece este evento en Facebook. A ti, no al colegio. Sí, no al colegio, a mí, Ah, personalmente, sí. Me aparece este evento o mi mamá me lo mandó. Fue una de esas dos cosas. A mí me aparece o mi mamá me lo manda y yo le digo, ay, vamos, acompáñame, porque eso era lo otro, como que mis amigas no estaban interesadas en una carrera científica, entonces no teníamos ese gusto en común o como que yo me pudiese sentir como apañada, por así decirlo. el afiche de ese evento, de esa versión, ¿te acuerdas cómo era? Parece que aparecía el profe Massa, ¿o no? Profe Massa y Gabriel León. Sí, aparecían los dos Químico. como... Aparecían los dos con el cerebro Sí, explotando ideas. sí, justamente. Ya, entonces le digo a mi mamá, mamá, por favor, acompáñame. Como tenía 14 años, no iba a ir sola y aparte tenía que faltar al colegio ese día. Y me dice, ya, vamos. Pero yo pude ir solo un día, no a los dos. Y llego ese día y yo quedé así impactada porque uno entraba a Suractivo y habían ferias, o sea, había como stand de colegios con proyectos científicos. Sí, ese año estuvo el Congreso Provincial de Explora. Ya. Entonces habían colegios mostrándole a los otros colegios, cerca de 30 stands. Ya, y a mí en quinto básico me tocó estar en una feria científica, yo con mi stand y todo, entonces como que era como, ay, esto era lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero, y claro, recorrer ahí los stands, ver las ideas tan geniales que a una persona de octavo básico se le puede ocurrir, yo encuentro eso muy fantástico. Y llevé a mi mamá, a todo esto, disclaimer, como que no le gusta mucho la ciencia, o no era para nada llegada a la ciencia. No, ¿No? no, que no se entienda por ese lado, sino que ella estudió administración de empresas. Entonces es Ya. todo lo contrario a la ciencia. Dale. Sí. Entonces en ese sentido como que ella me acompañaba por obviamente apañar en su rol de mamá, acompañar a su hija. Y estuvimos toda la mañana ahí. Yo recuerdo haber escuchado al profe Fernando Isaurieta, Físico. al físico, sí. Me parece que estaba la doctora Sofía Valenzuela, no estoy segura si era ella, pero Sí, hablaban estuvo. del Big Data, Sí, claro. de la basura que se genera en Internet. Entonces yo estaba muy, muy fascinada. Hablaron de los transgénicos, igual como que aquí en Chile no existen los transgénicos, igual la gente como que hay todo un mito en torno a los transgénicos, que a mí me gustó mucho. Pero claro, igual era como más llegado a la física en ese momento. Y no pude quedarme a escuchar a Gabriel León, porque ya era toda la mañana que estábamos ahí y no se nos ocurrió llevar comida, así como una colación. Entonces ya las neuronas no estaban conectando. Pero la pasé muy bien y me acuerdo ver tanto niño de mi edad, obviamente, los stands, ese ambiente que no era como de colegio, de sala de clase, era todo lo contrario. Entonces como que yo dije, no, esto realmente es lo que me gusta, la ciencia. ¿Y qué sensaciones o sentimientos viviste ahí? Me sentía como que estaba en un concierto, como que si estuviese viendo a mi artista favorita de ese momento, pero no era un cantante ni nada por el estilo, eran científicos. Entonces igual me pasó que me sentí como muy eufórica, como muy emocionada, pero también ñoña, así como, oh, porque al otro día llegué al colegio y claro, pues ninguno de mis compañeros había pensado en ir a este evento o algo así, pero al final uno después se va dando cuenta que son gustos nomás, pues como que a alguien le puede gustar el arte, a alguien le puede gustar la ciencia y no hay nada de malo en eso. También hay harto estereotipo igual en torno a la ciencia. ¿Cómo así?
En el sentido de que, por ejemplo, que los científicos son aburridos, que no hacen fiestas, que no salen, que son cuadrados, que les gusta estar encerrados en un laboratorio. Bueno, a mí me gusta estar en el laboratorio, pero igual yo siento que no es tan así. O sea, uno ya después entra a una carrera universitaria, científica, y se va dando cuenta de que uno se encuentra de todas las personalidades. Va a haber gente que le gusta la fiesta, el carrete, y también hay gente que le gusta estar en la casa, hacer planes más tranquilos, pero no es como friki o nerds solamente. Me acuerdo que en 2019, a propósito de eso, subimos al escenario a Carmen Gloria Narváez, que tiene un grupo de música. Entonces ella, entiendo que es del área de la biología, algo así. Entonces todos los músicos de ese grupo eran del área científica. Entonces ella precisamente comentaba eso, de que los científicos están en nuestra vida diaria igual que otros, ¿cierto? Y son reales y tienen los mismos intereses, son igual de fomes o aburridos o interesantes que otras profesiones. Claro, sí. Por ejemplo, yo en mi tiempo libre que no estoy haciendo contenido, no estoy estudiando, salgo a caminar, voy a fiesta y claro, como que la gente como que separa al científico, a la científica de que es una persona común y corriente. ¿Y sientes que el ciencia ficción de algún modo rompe ese paradigma? Sí, me pasa que me gusta, por ejemplo, que se mezcle esto, los shows como Flanger que estuvo o los niños que tocaron un tributo. Sí, Cacho Cabra. No, estuvieron muy buenos. Entonces como que me gusta igual que se rompa un poco eso, sobre todo igual del estereotipo que se tiene de que la ciencia es tan rígida. Entonces como que siento que ciencia sin ficción igual como que rompe ese estereotipo. Y lo hace como yo decía en el video, un festival, así como si fuera un festival. Y me contestaste, me dijiste eso, claro que fui, el 2018, y el año pasado fuiste parte del equipo audiovisual, estuviste ahí con credenciales y fuiste parte de la cobertura, del evento. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue estar de par a par con el profe Massa, con la Laurita Lara? Fue bien bonito y fue como no sé si la palabra es nostalgia o no, pero es como igual recordar a la Sara del 2018, que yo jamás en el 2018 me imaginé estar detrás del escenario, en ese sentido. Y ver como el camino recorrido y ver como a lo que uno ha llegado, que obviamente no ha sido sola, yo siempre he tenido mucho apoyo. Entonces como que en ese sentido estar detrás hoy en día, estar compartiendo con referentes en la ciencia, la misma Matilde Gaete, que para mí es una inspiración, una referente, a pesar de que tenemos la misma edad, igual ella para mí es fuente de inspiración, el profe Massa, la Fran Astrónoma, es como, wow, como hoy estoy con ellos, entonces es como muy bonito, es una sensación muy linda. Sí, sentirte parte de ellos. Sí, sentirme parte de ellos. Es como este meme así como solo quiero ser uno de ellos. Sentarme con ellos. Oye, ¿y te reconocían los niños, las niñas? Algunos sí me reconocían, veía que me seguían, me pidieron fotos, me pidieron autógrafos y yo quedé así como, wow, esto no me había pasado, sí, mis primeros autógrafos. ¿Y qué queda para tus redes sociales o la divulgación? ¿Cómo te ves en algunos años más o en algunos otros proyectos que tengas? ¿Alguna idea? Sí, bueno, yo en estos momentos estoy haciendo como una pasantía. Yo aún no soy tesista dentro de mi carrera, entonces en la modalidad de la ciencia uno puede como ir tocando puertas a los profesores y pedirles como ser parte de su laboratorio para aprender cosas. Y en ese sentido yo ya llevo un año haciendo pasantía en el laboratorio de patogenicidad bacteriana de la Universidad de Concepción. Y ahí encontré un grupo de científicos igual que son como mis tutores, quienes me enseñan todo, que igual compartimos esto de la divulgación científica y ahí hemos como tratado de armar un proyecto para llegar a colegios vulnerables de Concepción para hacer talleres teórico-prácticos de microbiología. Hemos tratado de conseguir financiamiento, pero no se ha logrado. Mira qué novedad. Sí. Bienvenida. Tú sabes de eso. Bienvenida a mi realidad. Bienvenida, sí. Entonces como que bueno, por ese lado igual a veces desmotiva como sentir que uno tiene un buen proyecto, que quizás no sabe venderlo también, porque sobre todo, bueno, eso es otra de las cosas que las carreras científicas como que se pierde un poco, siento yo, que es como la habilidad de oratoria, como ya solo hay como que estar escribiendo, las presentaciones son pocas, o el argumentar algo como que se pierde un poquito. Entonces como que por ese sentido hemos estado ahí como trabajando en levantar ese proyecto.
Y también tu experiencia en redes sociales y ver el impacto, también la métrica, porque tú también vas viendo qué funciona, qué no. Sí, Y eso de algún modo también es conectarte con estos, digamos, grupos de interés. Entonces, saber qué tema pega más, qué tema pega justamente. menos. ¿Cómo vas definiendo aquello? Bueno, primero que todo con la disponibilidad de mi tiempo, porque obviamente mi prioridad, primero la carrera, como tratar de no atrasarme con nada, y después de eso voy definiendo como mis tiempos libres, todo. Y como me gusta la divulgación científica, esos videos toman mucho tiempo, porque uno tiene que definir qué quiero decirle a la audiencia, hacer un guión, buscar, bueno, antes del guión buscar la información y bajarla, como en el sentido de que es lenguaje muy técnico, muy científico, y obviamente nadie va a entender si yo le hablo de un promotor acá, de un gen acá, como que no. Entonces tratar de buscar palabras que suenen similares, pero sin perder el foco. Entonces, claro, los videos de divulgación llevan como mucho tiempo y trato de hacer esos cuando estoy de vacaciones, cosas por el estilo, o cuando no me veo sobrepasada con cosas de la U. Pero si no, trato como siempre de los vlogs, como que pegan mucho, como que a la gente le gusta saber como qué está haciendo uno en el día a día. Sí, Ajá. cuando estoy estudiando, cuando estoy preparando un certamen, o igual otra de las cosas que le gusta mucho a la gente es como cuando uno muestra lo que hay bajo el microscopio, de cualquier cosa. Este año había microscopio en el cine ficción. Sí. Sí, entiendo que de ciencias forestales Sí, de la Universidad de de la Concepción. Universidad de Uno Concepción. podía ver como honguitos. Ajá, Sí. sí, sí, creo que hace mucho tiempo que no veo bajo el microscopio. Y nunca he visto en el telescopio. Nunca, Nunca, nunca. Yo cuando estoy con el profesor Massa le digo, invíteme, y me tiene invitado, solo que no, por cuestiones de por tiempo no. cosas de tiempo, claro. Sí, sí, sí. No, debe ser fascinante. O sea, bueno, eso es lo que encanta Y yo igual hace bien. muchos años que no veo por el telescopio. Por el microscopio regularmente, pero por el telescopio no. No, y es un mundo que se abre. Sí. Oye, Sara, y a propósito de las temáticas de tus redes sociales, está muy presente el tema de mujeres en STEM, ¿cierto? Es decir, uno de los focos que yo creo, así lo comentaste también, tiene que ver con promover las mujeres en ciencia, tecnología, en ingeniería, en matemáticas. ¿Ves alguna diferencia del 2018, cuando tú estabas recién orientándote en tu vocación, al día de hoy? Porque la brecha, el diagnóstico está hecho. Ujú. Faltan muchas mujeres. Hoy día veía índices de mujeres en energía. Por Bien. ejemplo, hay regiones de Chile que tienen un 8% de mujeres. Poquito. En Biobío algo así como un 20%. Ya. Y en otras carreras, ¿para qué decir? Aún más, Sí. minería, por ejemplo. ¿Ves alguna diferencia? Porque el diagnóstico está claro, se ha hecho visible, pero ¿lo ves o en realidad nos quedamos en el diagnóstico? No, o sea, igual lo he visto, por ejemplo, en el 2018 yo no conocía a ninguna mujer por ningún lado que fuera científica. Como que yo tuve que hacer Búsqueda. esa búsqueda. Yo tuve que tomar redes sociales, como hacer esa búsqueda activa. Hoy en día siento que obviamente falta mucho, pero sí está un poco más en boga, como que se le da esa importancia. En la tele he visto muchas veces que Fran Astrónoma igual ha estado dando entrevistas, la Tere Paneque, como que se visualiza un poco más, pero no, aún falta mucho. Yo creo que por lo menos en las ciencias biológicas la matrícula STEM es como a la par. Al menos en mi carrera, que es bioingeniería, es como la matrícula va a la par. He visto como bioquímica que también, pero si nos vamos, por ejemplo, a astronomía o a tecnología, lo que tiene que ver como con la informática, 4 mujeres a veces. Entonces, como que la ingeniería, ¿para qué decir? Y para ir terminando, Sara, ¿qué mensaje le dirías a la Sara de la enseñanza media, de la enseñanza básica, a las Saras que te A las están taras. escuchando y que están buscando su vocación? Ahora, puede ser en carrera científica, puede ser en otra área, pero lo que nosotros promovemos es el pensamiento crítico, Claro. además la información científicamente confirmada, afianzada, y eso trasciende a cualquier profesión, a cualquier oficio incluso, Mm. técnico profesional o un oficio, y a la vida misma. ¿Qué mensaje le darías a esas Saras que te están escuchando, que te pueden escuchar? Bueno,
primero que no se dejen llevar como por estereotipos, pero no tan solo por el lado científico, como de que no entran suficientes mujeres, sino que muchas veces, sobre todo cuando uno está en la media, piensa que la vida se termina a los 18 o hay como que comienza una nueva vida y como que no saben, o como que la elección de una carrera universitaria es para toda la vida. Y yo creo que eso está mal igual, como que a uno le puede gustar muchas cosas. Y por ejemplo, puede que tu camino sea la ciencia, pero también te gusta la historia. Entonces como que trata uno de dividirse o segmentarse y solamente sacar potencial de una sola cosa. Bueno, mi primer mensaje es como que no se dejen llevar por estereotipos y que busquen algo que trate de englobar todas esas habilidades que uno tiene, porque uno no es solo científica o solamente lengua y literatura o solamente humanista. Uno es una persona integral en todas sus áreas. Entonces, que los estereotipos de lado. Sobre todo igual que hay muchas veces que uno piensa que no va a ganar dinero con ciertas carreras. Obviamente uno también tiene que ahí ver la balanza, pero dejarse pensar en base a lo que uno quiere y no a lo que otros nos están diciendo. Como hacer esa búsqueda igual, ser crítico con lo que vamos a elegir. Eso por un lado, y lo otro es como no dejarse llevar por las opiniones del resto. Como que al final uno va creando su propio camino, uno va buscando sus oportunidades, uno tiene que ir forjándose. Entonces como que muchas experiencias pueden ser positivas o negativas y cuando uno está en esa edad se deja llevar por las experiencias negativas sobre tal camino y lo desecha completamente y quién sabe, ahí podría estar ese potencial que uno desechó. Genial. Tenemos un desafío, Sara, porque este año estuviste en el lanzamiento, estuviste en los inicios en la obertura del Ciencia y Ficción, y el desafío es que seas una de las próximas conferencistas del Ciencia y Ficción 2020. ¿Te parece? Me parece. Ya, estamos comprometidos. Sí, comprometidos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en otro video podcast de Ciencia y Ficción, en otra oportunidad, y con otros de los referentes, inspiradores y protagonistas de esta cuarta versión de Ciencia sin Ficción. Chao. Chao.